de qué se trata todo esto. Así que bienvenidos a Fundamentos de Informática, a nuestra serie de clases correspondientes al segundo cuatrimestre. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, junto al arquitecto Gabo García y la arquitecta Mónica Crescó, que están en estos momentos en segundo plano acompañándonos con el objetivo de hacerme de soporte en caso de que vaya poniéndose un poco denso el chat para que estamos utilizando, con el objetivo claro de agilizar la comunicación, es decir, nos estamos manejando, muteando y cerrando las imágenes con un solo objetivo, que aquellas personas que están trabajando con recursos inestables, es decir, por ejemplo, que tienen una red de internet un poquito inestable, que nos pasa en diferentes momentos, o está trabajando con paquetes de datos en el teléfono, no gaste tanta información. Por ese motivo le voy a pedir que tengan la amabilidad de volver a configurar los identificadores correspondientes a Zoom para que estén con su foto, así nosotros, y traten en lo posible una foto del rostro en primer plano. Así de alguna manera me permiten ir familiarizándome y conociéndolos a todos ustedes. Hay algunas disposiciones en la facultad y hay una tendencia a tratar de trabajar con las charlas con cuadrículas para que nos veamos la cara y nos vayamos conociendo un poquitito más a fondo, porque ustedes la verdad es que me conocen hasta los granos que tengo en la cara, por los primeros planos, pero la realidad es que a nosotros se nos hace un poquitito más complicado irlos reconociendo, especialmente cuando tenemos una letra o C o MK o CC o H, se nos hace de cuesta arriba. Entonces, en ese contexto, bueno, les pido que tengan la amabilidad de ir poniendo unas fotos en sus primer planos como para ir tratando de reconocer sus rostros. Les pido por favor que vayan registrando su nombre y apellido en el chat, así queda un registro físico de su presencia en nuestras conferencias por alguna eventual circunstancia en que nos pidan algún tipo de información adicional y nosotros podemos hacer algún tipo de estadística. No quita, no pasa nada y no tiene nada que ver con respecto a la validación o no de los presentes, etc. Como siempre les cuento y les recuerdo. Entonces, bueno, les cuento que en este contexto en el cual nosotros estábamos bastante, digamos, optimistas en el sentido que el segundo cuatrimestre iba a ser presencial o progresivamente, bueno, se nos fue complicando y atrasando un poquitito, así que hemos tomado la decisión puntualmente con el bloque de cálculo. Nosotros habitualmente trabajamos con una aplicación que es la aplicación MATCAD. MATCAD tiene varias versiones. Nosotros estamos trabajando, habitualmente veníamos trabajando con el MATCAD 14, que básicamente es muy semejante al MATCAD 15, solo tiene unas 20-25 funciones menos, nada más, de simulación, con lo cual prácticamente, salvo aquellas personas que tienen un uso muy específico, no hay mucha diferencia entre esta versión 14 y la versión 15. Son las versiones mejor plantadas, digamos, de MATCAD. ¿Por qué? Porque, bueno, una característica que tiene esa versión de MATCAD 14 es que es multilenguaje y se puede hallar en la red fácilmente una versión que tiene una falla, que es la versión 14.0.163.0, que tiene la particularidad de que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos contextos, cuando hacemos vista preliminar, se destruye el archivo. Esa versión, digamos, hace bastantes años de la venta, todavía se la encuentra por la red disponible y tiene una ventaja que, digamos, es que tiene algún claro oscuro con respecto a las licencias. La versión nosotros que hemos generado, algunas veces hemos propuesto que si usan esas versiones, es que en lugar de usar las vistas preliminares, lo que se puede hacer es reemplazar la impresora tradicional por una impresora virtual que genere imágenes en formato PDF y con eso trabajamos y de alguna manera podemos llevar adelante nuestros proyectos con esas versiones. Esto implica todo un proceso de instalación que es bastante complejo y duro, con lo cual, bueno, también hay una versión correspondiente a esa misma versión que es portable, es decir, auto arranca, no necesita ser instalada, pero que solo es compatible con los sistemas operativos Windows XP. Como verán, es un contexto bastante antiguo. En la actualidad, en el mercado,
se encuentra disponible toda la familia de MatCat Prim. La particularidad que tiene esta aplicación es que realmente no es un proceso, no es un software, si bien es más nuevo, no es un software tan pulido, tan acabado como en las versiones anteriores. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a una reconceptualización de la prestación de servicios. Hasta la versión 15 uno compraba una licencia sin límite de tiempo. Esto hace, especialmente la versión 13 fue donde se popularizó mucho MatCAD dentro del ámbito de la ingeniería por la fuerza y el potencial que tiene para trabajar, lo cual hizo que, bueno, básicamente haya, digamos, mucho material desarrollado. Este cambio filosófico, por supuesto, sobre el final, con la aparición de MatCat Print, también aparece un nuevo software, que es un proyecto, el software MatCat es de origen norteamericano, aparece un proyecto de distribución gratuita, que es el Smart Studios, el proyecto. La idea era hacer un producto alternativo, compatible con esta versión, bastante semejante en el entorno de trabajo a estas versiones, con sus particularidades, por supuesto. No tiene una compatibilidad 100%, estamos en un orden de compatibilidad del orden del 50-60%, con lo cual, por supuesto, migrar desde MatCAD hacia Smart tiene su proceso, es un poco trabajoso, pero el núcleo duro de fórmulas lo rescata de alguna manera, con lo cual es una de las mejores opciones gratuitas que tenemos. Otra consideración importante a tener en cuenta es que para migrar a las versiones de MatCat Prim se debe realizar también una conversión. Entonces, todos los desarrollos hechos en MatCat versión 13, 14 o 15 deben, teniendo instalado MatCat 15, hay que poner un programa de conversión y MatCat Prim 1.0 o cualquiera de los posteriores. Uno realiza toda la conversión teniendo instalado las dos versiones. Tiene una historia compleja. Entonces, en ese contexto, bueno, cuando uno tiene las máquinas presenciales, es como que es más sencillo. Pero imagínense toda esta construcción que tenemos que estar realizando, imagínenla a la distancia, en la virtualidad. Esto nos motiva, y además otra cosa importante, MatCat solo funciona en el entorno de trabajo Windows. Eso implica que las personas que trabajen con Linux o las personas que trabajen con Mac OS se verían en la necesidad de instalar computadoras virtuales, instalar el software correspondiente y trabajar en esas condiciones. Lo cual no es realmente nada terrible, pero bueno, habría que instalar VirtualBox, por ejemplo, y luego nosotros lo que recomendábamos era para aquellas personas que no son tan duchas en el tema de instalar software, que realizar un proceso de importación de una computadora virtual que ya tiene instalado MatCat y con eso salíamos adelante al ruedo. La cuestión es que, claro, las cosas se complicaron este año un poquitito y entonces hemos tomado una decisión importante dentro de lo que es el ámbito de la materia. Si bien voy a estar mostrándoles y comparando permanentemente las dos aplicaciones, es que este año por primera vez nos vamos a centrar en Smart Studio, en el proyecto de Smart. ¿Por qué motivo? Bueno, hasta años anteriores, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que hacíamos era trabajar con el eje de MatCat y mientras ustedes iban desarrollando las actividades, yo les iba mostrando en un doble juego cómo se producía el mismo producto en Smart. Pero lo iba haciendo yo en pizarra mientras ustedes iban trabajando, porque además de esta primera clase y la segunda clase, donde vamos a tener bastante charla, el resto de las clases vamos a centrarnos en actividades prácticas, y puntualmente lo que vamos a tratar es de hacer lo siguiente. Ustedes, teniendo instalado Smart, van a tratar de ir replicando cada uno de los diferentes pasos que vamos a ir generando en doble pantalla. Entonces yo voy a trabajar mostrándoles la actividad que pretendemos hacer, cómo la vamos haciendo paso a paso, y en el video iremos registrándolo de modo tal que se puedan ir realizando y apareciendo los problemas, y entonces podemos ir charlando, interrumpiendo, para ir generando, y llegado el caso, compartiendo ustedes la pantalla, me muestran cuál es la situación y tratamos de ir resolviendo y encontrando las dificultades. Esta es una
herramienta que es muy interesante. Realmente es un procesador de palabra, no tan poderoso como un Word, por ejemplo, sino bastante más humilde, pero que tiene una ventaja fundamental. Esa ventaja, ¿dónde radica? En la posibilidad de insertar bloques de cálculo matemático que en nuestro mismo cuaderno se producen los cálculos. Es como si trabajáramos con con una hoja, escribimos y tenemos unas calculadoras para trabajar. Y luego escribimos las fórmulas. Pero ¿qué ventaja tiene? Las fórmulas recalculan en forma automática si nosotros modificamos los datos de partida, con lo cual genera una herramienta muy poderosa. Y esto es muy interesante. Bueno, ¿qué pasa? La verdad es que el proyecto Smart Studio tomó bastante fuerza a partir de esta nueva política implementada por Marcar, por la empresa PTC, que es el dueño de la licenciataria, que desarrolló un sistema de licencias anuales. Esas licencias anuales, ahora ya en el segundo bloque, no bien empecemos, vamos a ir metiéndonos bastante a fondo en el tema, en el sentido de mostrarles precios, las inversiones que tendríamos que estar realizando y los motivos que me llevaron a elegir trabajar en primer plano con SMAT. Bueno, una de esas características fundamentales que me definieron es que en los contextos con los que estamos manejando, bueno, hay una buena diversidad de situaciones personales y de disponibilidad de recursos muy variable en todos ustedes. Desde algún grupo del orden del 5% que está siguiendo las clases con telefonía celular, algunos que tienen combinaciones de una máquina pero no tienen comunicación, entonces se comunican por el teléfono y siguen la clase por teléfono, pero pueden practicar con la máquina, hasta el que tiene todo servido y disponible, quienes tienen que esperar momentos para poder sentarse tranquilos a estudiar porque no tienen un lugar físico como para estar tranquilos, porque bueno, deben en su casa, qué sé yo, su habitación la comparten con un hermano, y por el golpe los dos están cursando en forma simultánea. Se generan todas situaciones atípicas, por eso la importancia de que grabemos las clases y de que subamos los videos para ajustarnos a los horarios en que tienen disponibilidad, no solo de máquinas, sino también de un espacio con silencio, como para que uno se pueda concentrar, que es muy importante lograr generar esos momentos. Esta es una herramienta práctica, es una herramienta que funciona entonces bajo cualquier contexto, Windows, Linux, Mac OS, y fundamentalmente con cualquier navegador, en cualquier contexto, podemos utilizar una versión que funciona de la nube, que está en la nube, entonces con cualquier navegador relativamente modernoso, estamos en condiciones de acceder a la aplicación. Esto nos libera, nos da una flexibilidad que realmente es determinante en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en este contexto, yo entiendo que es una buena elección. Tenemos algunos factores limitantes, algunas funcionalidades que estaríamos perdiendo respecto de MatCAD, pero tendremos muchos beneficios. Además de esta posibilidad de ser multiplataforma, también el hecho de que no demanda tantos recursos de la computadora. Realmente SMAT es una aplicación que demanda muy poquitos recursos y que tiene una ventaja fundamental. Se puede ir complementando y desarrollando cada vez más la misma, de forma tal que nosotros hacemos crecer la aplicación en función de nuestras necesidades y de los recursos que vamos requiriendo. Y esto es hermoso, hermoso. Además tiene otra particularidad. Utiliza un procesador de palabras, de lenguaje, de forma tal que si yo abro un documento que genero con el SMAT, lo abro con el editor de textos de SMAT, y bueno, no hay ningún problema. Vemos nuestra hoja, trabajamos con un cuaderno, con hojitas cuadriculadas, ponemos las fórmulas, tenemos un panel lateral con las herramientas adicionales como si fuera una calculadora, pero si abriéramos con un bloc de notas, por ejemplo, tendríamos acceso al lenguaje hexadecimal y podríamos realizar modificaciones directamente sobre nuestro propio documento. Y esto es hermoso. Es hermoso porque a mediano plazo, cuando uno se va interiorizando, va mejorando el conocimiento de las herramientas de programación, bueno, esto crece. Otra de las particularidades y muy buenas noticias que tiene SMAT Studio, al igual que MatCAD también,
es que tenemos la posibilidad de escribir programas y en nuestra misma hoja de cálculo están funcionando. Esto implica o sea, tiene consecuencias fantásticas. ¿Por qué motivo? Imagínense que ustedes tienen que realizar un cálculo de ciertas características y entonces tendríamos que escribir un programa, por ejemplo, en lenguaje C, en lenguaje Fortran, en lenguaje Pascal, tienen que hacer la diagramación lógica, la codificación, luego corren un programa ejecutable y que le brinde los resultados. Y esos resultados los vuelcan a su memoria técnica. Bueno, acá todo esto se soluciona y se escribe directamente sobre nuestra memoria técnica, escribimos la lógica del programa, y esto es maravilloso, porque ya tenemos nuestro respaldo en nuestra propia documentación, con lo cual no es la mejor manera de trabajar. Esa es la gran fuerza, la gran potencia que tiene tanto MatCat como SMAT como proyecto de distribución gratuita. Es una belleza conceptual este tipo de aplicaciones para el ingeniero en general y especialmente para el ingeniero civil. Esto implica que, claro, varios aspectos. Voy a ir compartiendo pantalla con ustedes y lo que voy a hacer es, en este compartir pantalla, acercarme a nuestra aula virtual de manera tal que podamos, acá me quedó en otro estadio, acá estaríamos dentro de lo que sería nuestra aula virtual. En nuestra aula virtual quiero ubicarlos, quiero mostrarles cómo ubicarnos, dónde tenemos el material disponible correspondiente a esta aplicación. Por supuesto, esto vamos generando una serie sobre el final. Fíjense que tenemos, bueno, hemos generado 3 nuevos bloques. Nosotros vamos a trabajar con el bloque de Smart Studio, que es fácilmente reconocible, que es el que estarían viendo ustedes, en el cual estaríamos viendo los siguientes elementos. Primero, una muy buena descripción, que la tomé de la presentación de la página web correspondiente a Smart Studio, y además me tomé el atrevimiento, normalmente no lo hago, pero me pareció pertinente copiar y pegar comentarios de usuarios, para que vayan viendo también y entendiendo un poco cuál es la evolución de la aplicación. Entonces, me tomé en esta introducción la libertad de incorporar un montón de comentarios que nos ayudan a tener una visión sobre la fuerza y la potencia que tiene esta aplicación. Acá tengo un color celeste, un comentario de un ingeniero civil que era usuario habitual de MatCat y que migra después que lo reconoce el proyecto y bueno, se instaló prácticamente con SMAT. Bueno, la cuestión es que después de todos estos comentarios, que son bastantes, que los fui recorriendo, tendríamos esta estructura, en la cual tenemos una primera presentación. Si yo diera clic sobre el primer botón, lo que haría sería descargar en mi archivo, mi carpeta de descargas, una presentación PowerPoint con las clases del día de hoy, por ejemplo, parte por lo menos va a estar en una presentación. Luego tenemos una guía de trabajos prácticos. La misma, por el momento, está compuesta por 6 actividades. Seguramente vamos a tomar 2 actividades más, van a ser 8 actividades. La última es más que nada un documento de tipo, casi les diría testimonial. Estoy trabajando con gráficos y mi objetivo es mostrarles lo más que pueda. Estoy investigando y tratando de potenciar al máximo las características de los gráficos, y bueno, en ese contexto trataremos de armar algo, si bien en los gráficos lo vamos sumando en las distintas actividades, una especie de consolidado. Y la actividad número 7 tiene que ver con programación. Así que seguramente tendremos una 7ª actividad y la actividad 8 será testimonial nada más. Un comentario. Si ustedes prestan atención sobre el inicio de este bloque, de esta carpeta, tienen una aplicación, tienen un documento en realidad. Ese documento tiene la extensión .sm, que es SMAT, S de estudio y MAT de matemáticas. Ese es un documento generado con SMAT Studio y es el primer trabajo práctico que ya está realizado. Por supuesto, esto lo dejo y los dejé para ustedes disponibles con un objetivo. El objetivo es ni más ni menos que tengan la posibilidad. No me está figurando el alumno, ahora sí, acaba de aparecerme la cartelito.
La ventaja que tiene es que, digamos, si alguien tiene dificultades o tiene que arrancar un poquito más tarde, ya tiene un punto de partida, ya tiene generada una hoja con membretes. Tiene el membrete armado y pueden empezar a trabajar en las distintas actividades. Ese es el objetivo de esa actividad, digamos, es que ustedes dispongan de un archivo que tienen que hacer unas modificaciones mínimas. Pero la idea es que acá tenemos una muy buena evolución de nuestras actividades correspondientes a conocernos de a poquitito en la aplicación. Volviendo un poquitito para atrás, voy a mostrarles qué otros contenidos hay. Tenemos alguna bibliografía que he logrado recabar por distintos, en el repositorio, en el blog, en el, ¿cómo se llama?, en el foro. Entonces, alguna bibliografía disponible. Esta es una otra carpetita. Fíjense que en esta carpetita tengo alguna bibliografía en castellano, algo en inglés, que ustedes van a tener también disponible como para ir trabajando. Yo puntualmente estoy estudiando a fondo el tema de gráficas, porque para mí es importante y merece la pena profundizarlo. Después tenemos un acceso directo para el instalador de Smart Studio. Haciendo clic en esta cuarto botón, ustedes acceden, tienen un vínculo que les permite conectarse con la página de Smart y instalarlo rápidamente y sin dificultades. Nos están quedando 10 minutitos de este primer bloque, así que vamos bien, bien encaminados. Luego tenemos un segundo PowerPoint correspondiente, es equivalente, es muy semejante al de SMAT, es la versión MATCAD, con la introducción, con las características principales y las explicaciones, y luego tienen la misma guía de trabajo, la vieja guía de trabajos prácticos que veníamos utilizando en MATCAD, la cual fue ayornada y ajustada. ¿Por qué motivo? Porque la realidad es que hay algunas funciones que no están disponibles en SMAT, pero por supuesto tenemos otros caminos para resolverlo. Entonces por ahí hay un poco menos de variedad o hay algún camino alternativo, y lo que hice fue ajustar a la versión de SMAT el potencial que tendríamos. Finalmente dejé los enunciados históricos correspondientes a MATCAD, por supuesto en formato PDF. Si los quieren hacer, no hay ningún problema. Lo concreto es que te vendrían a instalar MATCAD primero. Y después lo que hice fue copiar del foro un catálogo de preguntas frecuentes que me pareció interesante, porque son preguntas típicas que uno se va haciendo y que, bueno, de alguna manera ya están las respuestas por ese lado. Comentarios a tener en cuenta. Primero, MATCAD no es una aplicación barata. Hoy vamos a ver, en el segundo bloque vamos a estar viendo precios. Entonces, lo primero que hice fue mostrarles dónde está SMAT. Luego lo que vamos a hacer es comenzar ahora a incorporarnos a nuestra presentación para ir viendo algunos aspectos interesantes respecto de Smart Studio. Uno de ellos es que, bueno, tenemos que definir algunos conceptos. Una cosa importante tener en cuenta: Smart Studio es un software de tipo freeware, ¿de acuerdo? El freeware significa que es una distribución gratuita. No tenemos acceso a la arquitectura del software, pero tenemos una licencia que nos permite su utilización sin límite de tiempo en forma gratuita. En tanto y en cuanto MATCAD hay versiones que se conocen como shareware. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos la posibilidad de acceder a la versión completa, profesional o como quieran, full, como quieran denominarla, por un periodo de tiempo limitado. En el caso de MATCAD son 30 días, no nos alcanzaría ese tiempo para nuestra cursada. Por ese motivo, normalmente si instaláramos esta versión shareware, nos quedaríamos a mitad de camino y habría que comprar la versión oficial o quedarnos con una versión básica que es muy básica y con muchas limitaciones. Todo lo que se haya generado previamente se accede, no hay ningún tipo de dificultad, pero se ve muy, muy disminuida la potencialidad de la herramienta. Esa versión de MATCAD básica
Sí, no tenemos limitación de ninguna índole, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que hasta la versión de MatCat Prim 3 se puede instalar en sistema de 32 bits. A partir de la 5 y la versión 6 únicamente se puede instalar en software de 64 bits, en Windows 10 básicamente, o Windows 8, en 64 bits. Ese es el contexto en el que pueden instalarse. Por lo tanto, también más limitaciones y complejidades. Entonces, en este caso, bueno, como ustedes podrán ir viendo, hay muchas cuestiones interesantes respecto de MAT y por supuesto tiene sus pros y todo, como todo tiene sus pros y sus contras. Consideraciones a tener en cuenta. Bueno, en el supuesto de que instaláramos MatCat tendríamos que instalar una computadora virtual tanto en los sistemas operativos de Mac como en Linux, y VirtualBox es la mejor opción. ¿Por qué motivo? Porque es una distro gratuita de computadora virtual que nos permite trabajar en todos los entornos de trabajo. Y una cosa que es muy, pero muy importante, en el supuesto, digamos, el MatCat es bastante complejo para instalar. Entonces, está bueno que sepamos que también podríamos importar computadoras virtuales sin tanta complicación en cuanto a al desarrollo de el uso de las aplicaciones. Con respecto a, me están haciendo un comentario respecto de MATLAB, yo les voy a contar lo siguiente. Hay una diferencia fundamental entre MatCat y MATLAB. MatCat y SMAT son cuadernos, son editores de texto. Entonces, nosotros con eso preparamos nuestra memoria técnica, nuestra documentación, como si trabajáramos con Word. La ventaja que tiene fundamentalmente es que en el caso de Word uno instala las fórmulas, pero tiene que realizar todo el cálculo por fuera. Y ahí tendría que usar y combinarlo con MATLAB, por ejemplo, para realizar cálculos. Las mismas herramientas que tenemos prácticamente disponibles en MATLAB las tenemos en MatCat y el editor de texto, con lo cual generamos un documento único, mucho más versátil y que nos resulta muy útil. ¿Por qué motivo? Porque una de las responsabilidades que tiene el ingeniero civil es de documentar y presentar memorias técnicas de todos los cálculos. Entonces, nuestro cálculo, nuestra memoria técnica, se calcula y se recalcula automáticamente en función de las informaciones. Entonces, además podemos establecer vínculos con Excel, con otras herramientas, y esa ventaja es la que nos planta sobre otras aplicaciones. MatCat es un editor de texto con cálculo incorporado que incluye lenguaje simbólico matemático. Y además cálculo simbólico, es decir, por ejemplo, el cálculo integral indefinida. De la misma manera lo hace SMAT. Por eso es interesante. La cuestión es bastante amigable el entorno de trabajo. Es como si trabajáramos con un cuaderno de notas y una calculadora en el escritorio. Entonces, y además, ese material es nuestra memoria técnica. Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante el potencial que tiene. Bueno, acá yo simplemente les estoy mostrando algunos entornos y situaciones de las computadoras virtuales con VirtualBox, como por un motivo sencillo. Nuestro objetivo fundamental era en todo momento generar en nuestra presencialidad que aprendan ustedes por sí mismos a instalar su computadora virtual, y en todo caso, bueno, pueden importar una computadora virtual. El hecho de los ámbitos virtuales, de computadoras virtuales, tiene algunos vacíos legales que nos dan un poquito más de flexibilidad al momento de jugar y reconocer distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, ustedes podrían instalar esta versión que yo les comentaba de MatCat Shareware, después destruyen la computadora virtual, lo vuelven a instalar en una nueva computadora virtual y tendrían 30 días más. Entonces tendríamos un poquitito de margen de maniobra como para estar trabajando sin tener que abonar el error de 75 euros para tener una licencia anual. Los estudios es el costo aproximado que tiene para un estudiante. Entonces, bueno, es determinante. Bueno, hablemos un poquitito, ahora vamos a centrarnos, me quedan quedando un minutito
así que tampoco voy a avanzar mucho en este primer bloque. Yo lo que les propongo es que hagamos una pequeña pausita de unos 5 minutitos ahora cuando se produzca el corte y retomamos, así yo tengo la facilidad de que se me genera el proceso de edición más sencillamente, pues a veces si no tengo que estar rehaciendo las ediciones, la conversión a video de la conferencia y me genera algunas complejidades que a veces uno se olvida y después termino perdiendo un videito. Entonces, le voy a pedir que tomemos ese pequeño break de 5 minutitos y de alguna manera vamos a ir metiéndonos en ver qué es Smart Studio, cuál es la característica de los acuerdos de licencia, los requisitos del sistema realmente son mínimos, en cualquier contexto, en cualquier máquina muy básica puede funcionar, y comenzamos a hacer una primera introducción para ir conociendo el entorno de trabajo. Dicho todo esto, lo que voy a hacer es salir ya de mi carpeta compartida con el objeto de, estamos menos de unos segunditos dando vueltas nada más, así que en cualquier momento se corta, así que yo lo que les propongo es que no bien se corte, nos tomemos un break de 5 minutitos y retomamos y ya nos metemos directamente en el estudio del reconocimiento de la herramienta SMAT. Bueno, ya estamos retomando, ya comencé a grabar nuevamente. Voy mientras tanto sumando al resto de la gente. Vamos a tener un día interesante en el sentido de que estamos trabajando y siguiendo bastante, desarrollando bastante el tema de SMAT, que me parece uno de los temas prioritarios correspondientes a esta aplicación. La verdad que merece la pena avanzarse bastante. Bueno, ya estamos más o menos 15 personas, así que voy a comenzar a compartir pantalla y continuar contándoles sobre esta aplicación pero tan interesante que es el proyecto SMAT. Entonces, vamos a tratar de charlar un poquitito sobre primero, como primera medida, qué es SMAT. Entonces vamos a ver un poquitito acá. Este es el icono en el que me estoy mostrando un poquitito lo que sería el paquete, entre comillas, porque hoy se baja todo en forma digital, ¿no? Entonces, del entorno de trabajo, básicamente lo que estamos viendo es el ámbito en el que nos vamos a estar moviendo. Otra cosa importante a tener en cuenta, acá lo que estamos haciendo es refrescar, que es un software multiplataforma. Este software multiplataforma tiene la eventualidad, la particularidad fantástica de permitirnos, darnos la posibilidad de trabajar en varios de los entornos. Es más, sin necesidad de instalar el software, ustedes pueden ciertos documentos abrirlos directamente utilizando el navegador. No un navegador muy viejo, pero un navegador moderno, sin lugar a dudas, tiene muy buenas posibilidades. Ahí me están haciendo un comentario, Nadir, que el instalador pesa 2 megabytes, que es prácticamente muy liviano. Entonces es una cosa fantástica. La verdad que tiene muy buenas noticias en ese sentido. Realmente está pensado para trabajar en condiciones bastante simples. Cosas importantes a tener en cuenta. Tiene lo que se denomina un concepto que es muy importante, que es el concepto de tener un administrador de extensiones. El administrador de extensiones lo que nos permite es que los diferentes usuarios puedan desarrollar, por ejemplo, ejemplos de uso, complementos, fragmentos, traducir las interfaces, o sea que cualquier persona se sume y puede colaborar sin ningún tipo de problema, libros interactivos, manuales, y después tiene también una aplicación que es lo que se denomina Smart View. ¿Qué es Smart View? Básicamente es un visor de Smart. O sea, nosotros como si tuviéramos, en el caso de Acrobat, vieron que tenemos el de Adobe, el Acrobat como editor de texto, muy poderoso, y tenemos el Adobe Reader que nos permite leerlo. Bueno, esto sería algo semejante. Eso lo que nos permite es tener documentos que simplemente los visualizamos, pero no podemos meterle mano, fundamentalmente. Pero entonces, esto nos genera la posibilidad de, primero, por un lado, ir generando documentación. Y
parte de mi proyecto personal es tratar de promover su participación y tratar en lo posible de que generemos la mayor cantidad de material, variantes, informaciones, pero no solo en este único momento que sería mientras estamos cursando la materia, sino que en lo posible tratar de promover en ustedes el hecho de que utilicen Smart Studio y que vayan generando, por ejemplo, este pequeño repositorio donde podemos poner problemas de física, problemas de estabilidad, cálculos, como para que sean un aporte para que otros compañeros suyos vayan generando y teniendo material de consulta a medio desarrollar o desarrollados en un lenguaje que fácilmente se puede leer y no es tan complejo, por ejemplo, como utilizar una planilla de cálculo en la cual revisar las fórmulas es tedioso. Acá es bastante más limpio porque lo tenemos todo simple a la vista. Entonces, en ese sentido es más que interesante. Lo que les estoy mostrando aquí en esta presentación es cómo se caracteriza Smart. Smart, como les decía, es un software freeware, es decir, que tenemos una licencia sin limitación de tiempo, que es propiedad de Andrei Ivashov. Esto es una versión rusa, multilingüe, como les comentaba, y nos permite su uso en forma gratuita. No nos da acceso a la arquitectura del software, pero la realidad es que nos permite usarlo en forma gratuita. La dirección que tienen en color azul, http://smart.info, es donde pueden acceder y tener acceso al instalador. Igualmente con un solo doble clic lo pueden hacer, realmente es muy fácil. Sí, la recomendación es que trabajen con el paquete estable. Los paquetes beta son ideales para trabajar en computadoras virtuales, para experimentar y ver cómo va evolucionando. Por supuesto, ustedes de los foros pueden pedir mejoras, pueden pedirse plus, o pueden formar parte del proyecto en sí mismo y trabajar en la mejora. Dos consideraciones importantes que quiero hacer comparativas con MatCat que vienen ahora. Lo que les estoy mostrando ahora es, entré en una página en la noche y me tomé el trabajo de cortarlo para que vean que la versión de MatCat para profesores o investigadores, es decir, si yo tuviera que instalar en este momento MatCat en mi máquina, la versión 6.0, para poder darles clase a ustedes tengo que abonar la suma de 375,10 euros. Esto es algo así como 42.750 pesos, si considero el euro a 114 pesos por euro, de forma tal que tengo un permiso para utilizarlo durante un año. Por 2 meses me sale un poquito caro, ¿no? Y otra cosa de consideración importante, ustedes como estudiantes tendrían que pagar también por una licencia de igual periodo de tiempo, de un año, y además no incluye mantenimiento en este caso, la cifra de 76,23 euros, es decir, 8.690 pesos al día de hoy. Entonces, esto es son varias de las características que tiene MatCat en la realidad. Por supuesto, uno puede especular, puede jugar, como yo les comentaba, con una computadora virtual, instalar la versión shareware, destruir la computadora virtual, volverla a instalar, puede hacer algún par de triquiñuelas como para zafar sin tener que hacer ese desembolso, pero bueno, todas estas cuestiones son trabas. Otra cosa importante del mismo portal que se vende, es de donde yo estoy recabando esta información que les estoy mostrando, es un análisis de MatCat como material, como software, y MatCat Prim. Fíjense que, esto quería leerlo textual, porque también nos da una pauta de dónde estamos parados. Dice, MatCat Prim es una profunda revisión de MatCat, cambiando la tecnología subyacente y manteniendo la filosofía. Incorpora cambios tanto en la interfaz como en los algoritmos incluidos. MatCat Prim sustituirá en un futuro a MatCat. Sin embargo, en estos momentos no contiene toda la funcionalidad disponible en MatCat 15. Es decir, MatCat 15 es la versión más completa que existe en el mercado, que no es precisamente de las más modernas. Entonces, esto es una consideración muy importante a tener en cuenta. Básicamente cambiaron el entorno, pero lo que hay subyacente es un cambio de filosofía. Dejó PTC de generar licencias de tipo
sin límite de tiempo para trabajar con la venta de un servicio de alquiler. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es una de las cosas que finalmente me decidió a poner como núcleo central, si bien estoy permanentemente comparando, a SMAT. Entonces, el acuerdo de licencia que nosotros aplicamos a SMAT básicamente incluye actualizaciones a futuro y toda versión nueva que haya va a ser de tipo gratuita. Es más, dentro de los acuerdos y los contratos de licencia hay un apartado en el que el dueño de la licencia dice que en caso de no poder continuar él por algún motivo con el proyecto, transforma esto en, digamos, libera la arquitectura para que puedan seguir otras personas adelante con el proyecto, en el caso que se lo considere por algún motivo. Con lo cual, básicamente estamos en presencia de un proyecto que a largo plazo, no es que a mediano plazo cambia la filosofía y pasa a ser una versión de pago. Entonces, es bueno que tengamos en vista estas características. Por supuesto, si no estamos de acuerdo con las características de distribución que son tal como es el producto, no nos da ningún tipo de garantía respecto de lo que nosotros calculemos, va por cuenta y riesgo. Si no nos gustara, no estamos de acuerdo con el acuerdo, bueno, simplemente lo desinstalamos y ya, no hay más diferencias. Consideraciones, cuestiones muy favorables o negativas que tiene a mi modo de ver SMAT respecto de MatCat, por supuesto comparándolo. Área de trabajo muy versátil, abundantes símbolos y funciones, gráficos muy fáciles de usar y la posibilidad de traducir, al estar traducido a varios idiomas, la posibilidad de cambiar de lenguaje fácil y rápidamente. Es más, llegamos a tener que generar un texto en algún otro idioma, también tenemos esa facilidad. Dificultades o cuestiones negativas, los paneles laterales no flotan como en el caso de MatCat y en algunas consideraciones puede llegar a ser un poquito molesto. Es más que nada para el que estaba acostumbrado. Y otro aspecto importante tener en cuenta, los gráficos no son tan personalizables como los gráficos de MatCat. Y eso es una de las cosas que yo más extraño. Por eso realmente puntualmente lo señalo acá. Cosas importantes a tener en cuenta, bueno, la posibilidad siempre, como cosa importante, de incorporar, acceder a material de terceros, material desarrollado por terceros que lo mejora permanentemente la aplicación. Y otra cosa muy importante, el redactor que utiliza para matemáticas es WYSIWYG, que es un motor de cálculo matemático muy poderoso, pero una de las cosas que nos permite es la posibilidad de, bueno, acá tenemos la cantidad de idiomas también, lo que nos tiene como herramienta fundamental, además, bueno, de la bibliografía y de los libros integrados que tiene la misma aplicación, es que nosotros, en caso de no abrir, es como les conté en algún momento, el documento con un editor de texto, tenemos acceso al mismo con WordPad, por ejemplo, solo que en lenguaje hexadecimal. Y entonces, bueno, tenemos la posibilidad de acceder, modificarlo, jugar con muchos de los parámetros, y eso también nos da potencialidad. Bueno, después acá tenemos algunos comentarios que a continuación lo que les propongo es que lo leamos directamente, lo vayan leyendo tranquilos respecto de la aplicación, de las características generales. Yo me voy a centrar en un pequeño análisis, mostrarles por qué en la práctica es tan lindo usar SMAT Studio comparado con otra aplicación de cálculo paradigmática como es la planilla de cálculo para el ingeniero. Ahí les estoy mostrando una versión de Excel vieja, acá me la actualicé un poquitito para que vean, pero básicamente si yo quisiera resolver una ecuación de segundo grado, quisiera calcular las raíces, utilizando, por ejemplo, la fórmula resolvente de Bhaskara, bueno, acá tendríamos que hacerlo de esta manera, tendríamos fíjense, los coeficientes A, la ecuación sería ax cuadrado, vamos a escribirlo un poquitito por acá, ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Y bueno, si quisiéramos calcular las raíces de esta ecuación, tendríamos que poner acá los coeficientes,
A, B y C, y el cálculo de las raíces tendríamos los resultados en estas celdas, teniendo que utilizar dos fórmulas, y acá tendríamos expresada la fórmula de Bhaskara, que es bastante densa, si bien es común y la manejamos. Bueno, esto tiene su complejidad y su cálculo. Miren cómo se calcula con Smart Studio. Lineal, simple, elegante, sin lugar a dudas, entendemos y vemos a priori exactamente qué está ocurriendo porque reconocemos nuestra expresión de Bhaskara sin ningún tipo de inconveniente. La fórmula resolvente, sin ninguna lugar a dudas, es bastante más prolija. Y acá aparece una muy buena noticia. Fíjense, trabaja con números complejos. SMAT trabaja con el campo de los números complejos. Entonces, esto le da muchísimo, muchísimo potencial. Características que tiene nuestra aplicación. Bueno, al iniciar, por supuesto, nuestra aplicación con un simple doble clic al icono que vamos a tener en nuestro escritorio que en el proceso de instalación incorpora, y luego de un pequeño proceso de carga vamos a tener viendo esto. Entonces, en la parte derecha lo que vamos a ver es un panel lateral en el que las principales herramientas, es como si tuviéramos la calculadora del escritorio y las diferentes, qué sé yo, la regla, los diferentes elementos que tenemos por allí dando vueltas, los tendríamos incorporados al costado de nuestro cuaderno de notas. Porque básicamente la lógica es la de un cuaderno de notas, y esto es lo que lo diferencia de otro tipo de aplicaciones. Vamos a hacer un relevamiento durante el día de hoy de estos componentes, estos bloques o estos agrupamientos que tiene mi panel lateral. Por supuesto, este panel lateral se puede también desactivar y que nos quede a la vista. La limitación que tiene respecto de MatCAD es fundamentalmente que este bloque nosotros lo tenemos desplegado de otra manera, pero flotante básicamente. Pero la verdad es que no, una vez que uno se acostumbra, yo no noto la diferencia. Vamos a analizarlo fundamentalmente en nuestro primer bloque del panel lateral. Ahí tenemos, como podrán ver, algunas cosas novedosas respecto a las calculadoras que uno tradicionalmente está acostumbrado a utilizar, y esto se debe a la necesidad del uso del cálculo simbólico y de la posibilidad de calcular cosas que digamos como parámetro infinito. Tenemos el parámetro pi, que eso es bueno, fácil. Tenemos la posibilidad de incorporar la i de los números imaginarios. Tenemos el bloque de números convencionales, los cálculos factoriales, los operadores aritméticos básicos. Uy, me equivoqué. Y luego tenemos algunas cosas sí que merecen la pena ser destacadas. Por ejemplo, este operador, el operador más menos, que me permite hacer operación, todo lo que es cálculo con raíces, es clave esto. Después tenemos el operador de potencias. En el caso de MatCAD tendríamos para elevar al cuadrado un valor al cuadrado y un valor a una potencia n. Acá directamente tenemos un solo caso. Esto es para realizar un retroceso. Este operador es el operador paréntesis, el operador determinantes, el operador raíz cuadrada, el operador raíz enésima. Este es un operador que nos permite separar los argumentos de las funciones, de la misma manera que lo hacíamos en nuestras funciones en Excel. Bueno, acá lo podemos fijar, acá tenemos dos elementos que son importantes, lo que se denominan evaluación. La evaluación simbólica con la flechita que va de izquierda a derecha y el signo igual para la evaluación numérica. Es decir, hacemos un cálculo y le decimos muestren el resultado que en tal variable. Y después tenemos el otro operador que tendríamos por acá, que es, por supuesto, la asignación. Es decir, cuando a una variable le asignamos un cierto valor, definimos en realidad. Sería una manera de realizar la definición de una variable con estos operadores. Y acá lo único que me estaría quedando pendiente es el separador de la parte entera y la parte decimal. Borro la pizarra, avanzo sobre el próximo bloque, que sería el bloque de matrices, y acá tenemos la posibilidad de definir matrices, calcular un determinante, calcular la matriz traspuesta, el cofactor de una matriz, el producto vectorial, la menor de una matriz, la función vectorizar, y acá tenemos rangos de números o rangos con segundo número. Y después tenemos el cofactor de una matriz, ese caso, y acá que me olvidé de ponerlo, es el cofactor de un vector. En fin. Después tenemos los operadores booleanos. Los operadores booleanos, acá tendríamos que hacer mención de, estos son todos los operadores booleanos clásicos.
igual, mayor, menor, menor igual, mayor igual, distinto, utilizando lenguaje simbólico matemático, sin ningún lugar a dudas. Luego tenemos el operador no booleano, o sea, nos permite negar. Luego tenemos el i booleano, el o excluyente, y este sería el segundo, sería el excluyente, el otro sería el o genérico, con lo cual tenemos bastantes herramientas lógicas como para sacar y tomar decisiones. Borraré un poquito la pizarra, avanzamos un poquito más sobre algunas funciones, las más populares, como si fuera una calculadora científica. Por supuesto, después vamos a tener acceso a nuestro asistente de fórmulas y funciones y a nuestro asistente, y acá hay una cosa que es importante. A diferencia de Excel, nosotros trabajamos con unidades. Tanto en física como en ingeniería, los números en sí mismos no tienen sentido, sino que lo importante es poder trabajar con unidades de medida. Esto nos da también consistencia consistencia en nuestro cálculo, porque, digamos, si hay un mal despejo o lo que fuere, salta que hay una inconsistencia en las unidades y, bueno, se nos pone en evidencia. Es una ayuda importante. Así que otra de las funcionalidades muy importantes que tiene tanto SMAT como MATCAT es el uso de unidades de medida. Bueno, y acá tenemos el uso de exponente, sistema de ecuaciones, esto es muy importante, uso de derivadas, el uso de integrales definidas, podemos realizar cálculos de integrales definidas, las funciones típicas de una calculadora, logaritmo de base 10, cambio de signo, seno, coseno, logaritmo nepeniano, arco al argumento, tangente, cotangente, y nos quedaría hablar de la productoria y de la sumatoria, que son funciones que establecemos con un rango de celda. Podemos hacer, por ejemplo, decir la sumatoria de AX más B, dándole un valor inicial a otro a B, y agarrar y decir, bueno, los valores de X van a ser entre 1 y 10, y generamos la sumatoria, y vemos este tipo de ecuaciones se pueden generar sin ningún tipo de problema. Respecto de las gráficas, tenemos algunas operaciones que nos permiten hacer, como rotar gráficas, escalar, mover, los gráficos, generar gráficos con líneas punteadas o líneas continuas, y actualizar los gráficos, que en general a veces quedan los gráficos, por ejemplo, en los que tenemos un gráfico que es dinámico, porque pues, tenemos una variable como el tiempo, por ejemplo, una estructura que la sometemos a una situación simulando un sismo, entonces entra esa variable tiempo, y bueno, hay que actualizar para ponerlo en marcha de nuevo y ver los comportamientos. Para eso nos sirven estas funciones. En este caso yo estoy, la verdad, todavía estoy en proceso de exploración de las gráficas, estoy tratando de conocer más a fondo el potencial que tiene. La verdad que hay algunas limitaciones que de mi parte, en el sentido que no conozco tan a fondo la herramienta, estoy en un proceso de investigación, y la verdad que estoy realmente fascinado porque estoy avanzando un poquito más de lo que habitualmente uno se mete en este tipo de aplicaciones dándole uso. Otra cosa importante es el bloque de programación. Este bloque de programación tiene realmente mucho potencial. ¿Por qué motivo? Porque una de las características que tiene es que nos permite escribir programas que están funcionando en línea en nuestro mismo cuaderno, nuestra hoja de cálculo. No vamos a llamarlo hoja de cálculo, en nuestro cuaderno. Así no mezclamos los conceptos con la planilla de cálculo. Entonces, tenemos la posibilidad de tener la declaración, va a ser if, es una condición, el ciclo while es un condicional que nos permite realizar procesos repetitivos en cuanto se generen condiciones. Después tenemos un ciclo for, o un ciclo para repetir cierta cantidad de veces, es un proceso repetitivo. Luego tenemos herramientas como el continue o continuo, que básicamente cuando tenemos varios loops, ¿se acuerdan que nosotros podíamos generar en Excel varias secuencias con el si, el if, que es lo mismo, y anidábamos varias secuencias? Bueno, teníamos ciclos repetitivos. Bueno, dentro de estos ciclos repetitivos podemos finalizar todo el nudo y salir fuera de ese complejo repetitivo, o utilizar el break, que nos permite saltar al nivel superior. Después, otra cosa que es muy importante es el line. La función line nos permite de alguna manera agregar líneas de programa, escribir programas. Es decir, cuando yo hago una asignación a una variable, le voy asignando líneas, y puedo sobre esa variable generar una aplicación independiente y generar un área, una región local
donde se producen cálculos. Después el operador, bueno, tree, me permite marcar algunos errores y, en fin, tenemos bastantes elementos muy poderosos. Y por último, el último bloque que nos quedaría comentar respecto del panel lateral, tienen que ver con el uso de la simbología de en nuestro lenguaje matemático del alfabeto griego, tanto en minúsculas como en mayúsculas, que lo tendremos y lo podemos incorporar en forma directa en todos los ámbitos, estas áreas de trabajo o regiones aritméticas o matemáticas, como queramos llamarlas. Entonces, en ese sentido, tiene muchas herramientas y bastante potencial. Con respecto a una característica particular que tiene MATCAD también, SMAT y muchas aplicaciones, es la posibilidad de uso de varias aplicaciones abiertas en forma simultánea. Una característica que diferencia a SMAT de otras aplicaciones, por ejemplo, si yo trabajo con un PowerPoint, en general haciendo los doble clics, yo voy abriendo varias veces la aplicación y eso me va disminuyendo los recursos de memoria RAM. Una de las particularidades que tiene SMAT es que si uno arma doble clic puede tanto abrir varias veces la aplicación, que en sí mismo es muy liviana, con lo cual no se genera dificultad alguna, pero también tenemos la posibilidad de abrir desde la misma aplicación varios documentos en forma simultánea. Para ello, ¿cómo operamos? Bueno, dentro de lo que sería habíamos hecho una breve descripción, igual ahora nos vamos a meter un poquito más a refrescar, teníamos, como les habíamos contado antes creo, y si no se los cuento ahora, teníamos una barra que era la barra de la aplicación, esta es la barra que nos permite manipular las propiedades básicas tanto de la aplicación como del documento. Ahí figura el nombre de la aplicación y el nombre del documento. Luego tendríamos la barra de menú, la barra de herramientas, luego teníamos el panel lateral por aquí, esta es nuestra área de trabajo, entonces, y por abajo tenemos, que no está a la vista en este momento, una barra de estado. Lo concreto de todo esto, pero primero voy a borrar la pizarra, es que dentro de mi barra de menú tenemos un menú que es el menú documentos. Este menú me permite el trabajo, abrir nuevos documentos dentro de la aplicación, abrir documentos existentes, abrir un nuevo documento, cerrar documentos, pero una cosa que es importante, esta ventana activa sobre la que estoy trabajando, la tengo de alguna manera, reconozco de todos los libros que tengo abiertos, de todos los cuadernos que tengo abiertos aquí, tengo el que está activo sobre el que estoy trabajando con una tilde. Yo lo que puedo hacer es hacer simplemente un clic sobre el nombre del documento que quiero habilitar y cambio al documento activo. Esto en general se utiliza mucho en muchas aplicaciones, es un recurso bastante común y utilizado, pero bueno, es importante hacer mención del mismo. Vamos a borrar un poquitito la pizarra y vamos a continuar avanzando. Acá tendríamos nuestro entorno de trabajo. Acá lo que tenemos es de nuevo nuestra barra de la aplicación y nuestra barra de menú. Y lo que vamos a hacer es ir desplegando los diferentes menús como para ir haciendo un reconocimiento de los mismos. En principio le diría que tenemos el primer bloque, el primer menú es el menú archivo, en el cual tenemos todas las herramientas de gestión propias de los documentos. El nuevo documento, abrir un documento existente, cerrar documentos, guardar, implica que lo que estamos generando y trabajando en nuestra memoria RAM de la computadora tiene un soporte, supongamos que abrimos un documento existente, ese documento tiene un soporte físico que puede ser tanto un pendrive como un disco rígido, uno está dispuesto en una unidad de almacenamiento. En ese caso, cuando lo realizamos guardar, lo que hacemos es las modificaciones que establecimos y que fuimos generando en la memoria RAM de la computadora, las copiamos y sobreescribimos esa versión que está en la unidad de almacenamiento para tener guardada nuestra versión actualizada. Si quisiéramos guardar como, lo que hacemos es generar un nuevo documento con otro nombre. Después tenemos un elemento que es importante, que es el bloque de impresión, en el cual tenemos algunos parámetros que es el configurar impresión, que son importantes y que vamos a centrarnos en nuestro primer trabajo práctico. Luego tenemos la posibilidad de imprimir y tenemos una vista previa, un procesador de imágenes que nos permite una vista previa de los documentos para ver cómo quedarían impresos. Por último nos quedarían
algunos elementos para manipular propiedades de los documentos en general, y finalmente un listado que nos permite acceder a los últimos, tenemos accesos directos a los últimos documentos abiertos por la aplicación. Y finalmente, bueno, por supuesto, el último de los botones, que es el que nos permite cerrar la aplicación. Comentarios importantes a tener en cuenta. Normalmente, en las barras de menú, tenemos el nombre de la aplicación. En general, cuando tenemos puntos suspensivos, significa que va a venir un cuadro de diálogo en el que vamos a tener que poner información adicional. Y cuando tenemos este tipo de triangulito en la parte derecha, lo que ocurre, lo que le está diciendo que este, por ejemplo, archivo reciente en realidad es un submenú. Entonces, cuando hagamos clic sobre el mismo, se va a desplegar, y ahora vamos a ver un poquito más adelante, se van a desplegar un submenú. Y el otro último comentario es que sobre la parte derecha, en general, en los menús tenemos lo que se denominan accesos directos, es decir, la combinación de teclas que nos permite acceder a este comando, a esta funcionalidad, directamente desde el teclado, que no siempre coinciden y todas las aplicaciones son las mismas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en general, la impresión es común a todas las aplicaciones, por lo menos la mayoría de las que conozco, todas creo, me quedan 10 minutitos, Control P es el clásico de print. Pero después, por ejemplo, para copiar, para guardar, Control C, Control V, bueno, en general son bastante coincidentes. Pero bueno, pero puede haber alguna diferencia, así que ahí tendríamos nuestro listado. Avancemos un poquito más, vamos al bloque editar, fíjense que hay una coincidencia, Control Z, Control Y para deshacer, rehacer, Control X, Control C, Control V coinciden, son los más populares. En general, este tipo de asignaciones de las herramientas que son propias de los sistemas operativos más que de la aplicación en sí misma, bueno, coinciden y vamos a encontrar muchos elementos en común, pero los que son propias de la aplicación no necesariamente coinciden aunque hagan alguna actividad semejante. Normalmente este encontrar que tenemos por acá, fíjense que el control F es como buscar. Pero bueno, en principio, fíjense que acá tendríamos todas las herramientas de edición. A continuación, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos algunos elementos que nos permiten manipular la vista del documento, la vista de nuestro cuaderno. Luego tenemos un bloque que es el más importante a mi modo de ver, es el bloque insertar. ¿Por qué motivo? Porque es el más dinámico. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando ustedes hagan su instalación básica, seguramente si lo despliegan, van a encontrar muchos menos ítems en ese listadito que están viendo, van a tener muchos menos ítems que lo que les estoy mostrando yo. ¿Eso a qué se debe? A que yo fui generando y agregando nuevos bloques de trabajo que me complementan y mejoran las características propias de la aplicación. Entre ellas, por ejemplo, el uso de encabezados y de páginas yo lo tengo mejorado. Así como también tengo la gráfica mejorado, tengo algunas herramientas del software Máxima que estoy incluyendo. Importamos una serie de material, tengo una región de texto también mejorada, con lo cual puedo manipular mucho más cómodamente, porque este es un procesador bastante básico en su concepción mínima. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta esto. Otra cosa importante, acá les estoy mostrando un ejemplo de encabezados y de página, que es un submenú. Esto es, digamos, el bloque que tenemos acá en el menú es un submenú, con lo cual fíjense cómo se despliega cada uno de ellos. El otro que me interesaba mostrarles es el de gráficas, para ver los ploteos, gráfico 2D y 3D. Un gráfico en 2D, simplemente pulsando control arroba, ya lo tenemos activo, ya tenemos nuestra región o nuestro bloque insertado en nuestra hoja de cuaderno de trabajo, entonces es fantástico por lo fácil que es. Respecto de cálculo, bueno, acá estaríamos viendo algunos de los elementos, herramientas, este es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque tanto los plugins como el administrador de snippets y opciones, ahora nos vamos a centrar un poquitito en opciones, pero son herramientas que nos permiten incorporar mejoras a la aplicación. O sea que desde esta herramienta nosotros hacemos clic en plugin o en administración de snippets y ahí lo que vamos a tener es la posibilidad de incorporar diferentes mejoras. Los plugins o los snippets, que son
ayudas y complementos que vamos incorporando. Los incorporamos directamente desde esta herramienta. La clase que viene vamos a meternos en este tema. Avancemos un poquitín más, me están quedando unos 6 minutitos, así que andamos bien. Acá tendríamos una vista. He notado, tengo algunos detalles, por ejemplo, en este caso, en opciones, nosotros podemos generar y parametrizar, en este caso la interfaz, pero también los elementos de cálculo. En esta presentación omití, no me di cuenta de la solapa de cálculo, de incorporarla para mostrarla, pero la verdad es que merece la pena mostrarse, así que acá, bueno, simplemente les muestro grabación y luego lo que hacemos es tratar de ir redondeando las ideas. Comparto pantalla para cerrar el tema que les estaba contando, que me quedó pendiente. Pero la idea sería mostrarles que trabajamos con diferentes bloques. Entonces, ahí lo que estamos viendo, voy a pasar a la presentación siguiente, y ahora vuelvo un poquito hacia atrás porque quiero hacer un par de menciones más. Tendríamos, por un lado, los encabezados con los que vamos a estar trabajando, lo cual es muy, muy simple y sencillo, y vamos a la próxima clase, ya nos vamos a centrar en esto. Acá teníamos regiones de texto, y lo que tenía que comentarles es que todo lo que serían regiones aritméticas o matemáticas, las toma como valor preestablecido. Esto significa que toda vez que nosotros hagamos clic sobre la hoja de cuaderno de trabajo, nos va a aparecer una crucecita roja, y en ese lugar, cuando hacemos clic, insertamos un área de región aritmética. Entonces, si nosotros pulsáramos en la barra espaciadora, automáticamente la transformaría en una región de texto. Pero estas regiones, digamos, también se pueden generar desde nuestra barra de tareas, nuestra barra de herramientas. En fin, acá lo que les estoy mostrando ya tiene que ver con alguna característica particular, que es, como primer paso, hacemos clic sobre nuestra hoja del cuaderno, y ahí ya estaríamos creando una región aritmética o matemática. Nosotros, cuando escribimos en una región aritmética o matemática, a diferencia de las regiones de texto, el cursor tiene un formato diferente. En el caso de SMAT, solamente cambia la forma del cursor. En este caso, fíjense que en una región de texto, que es la que tenemos en la parte inferior, el cursor es una barra vertical nada más. Mientras que en el caso del cursor en las áreas aritméticas o matemáticas, tiene un cursor vertical con un pie, una especie de zocalito que nos permite abarcar diferentes objetos de las ecuaciones aritméticas, que son las que se van a ver afectadas por la próxima acción que vamos a realizar. Esa es la diferencia fundamental. Acá voy a hacer una pausa, vamos a ir terminando acá, porque vamos a estar retomando la próxima clase en esta posición, con un comentario. En el caso particular de MATCAD, además de tener esta misma diferencia en cuanto a la forma, los cursores tienen diferente color. El cursor en las áreas de texto es de color rojo, y el cursor en las áreas matemáticas o aritméticas es de color azul. Entonces, salvo ese detalle, básicamente la misma lógica de funcionamiento. Yo creo que es un buen momento para detenernos, así que vamos a salir ya de nuestra pantalla compartida. Les voy a pedir por favor que para la próxima clase traten todos de tener instalado por lo menos la versión más básica de SMAT Studio en su máquina, como para poder repasar la idea de el trabajar a pantalla partida, como para poder estar compartiendo nuestra charla, nuestra conferencia, y poder ir replicando las prácticas que vamos a estar desarrollando a lo largo de la próxima clase, que va a ser el trabajo práctico número 1. En ese trabajo práctico, lo que vamos a tener es la confección, lo que vamos a hacer es la confección de encabezados y pie de página, es decir, vamos a generar nuestra hoja base con la cual después vamos a ir trabajando y sobreescribiendo a modo de plantilla con la misma. Dicho todo esto, creo que fue bastante información la que le tiré por la cabeza en el día de hoy, así que damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco su presencia y su paciencia especialmente, así que nos despedimos y nos estaríamos encontrando la próxima clase. Un último comentario. No se olviden de aprovechar estos espacios
no obligatorios que dispone la cátedra, que son los talleres que lleva adelante el arquitecto Gabo García. Los tenemos disponibles todos los lunes a partir de las 15 horas, los días lunes también a las 19 horas y los días miércoles a las 9 de la mañana. Con lo cual, fíjense que estaríamos abarcando los 3 horarios posibles, turno mañana, turno tarde y turno noche, de modo tal que tengan siempre la posibilidad de utilizar esos recursos, especialmente con los trabajos prácticos, con dudas puntuales que se les van a ir apareciendo a medida que van trabajando en el desarrollo de la práctica. Así que bueno, dicho todo esto y bienvenidos al segundo cuatrimestre, nos estaremos despidiendo hasta la próxima clase. Que tengan una buena semana y un buen fin de semana largo. No se olviden que el próximo lunes es feriado, así que utilícenlo positivamente y quédense en casa. Creo que muchas alternativas no hay. Así que bueno, cuídense todos de salud, especialmente estamos en el pico de pandemia aparentemente, con lo cual tenemos un mes complejo y duro, así que lo que les pido es que sean prolijos, es el mejor momento para ser ordenados, ser cuidadosos, ser respetuosos de los protocolos de nuestra seguridad personal y del prójimo que nos rodea. Nos estamos viendo en la próxima clase, muchas gracias por su paciencia y por la atención que me dispensaron. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.